Bueno, tribu linda, acá estamos empezando la primera vez de Machete Sonoro eh, visual también. Siempre estamos en el podcast, en la radio, y estamos investigando esta manera también. Y nada, una alegría inmensa que sea acá con Andrés, nuestro primer Zoom. Y nada, feliz de encarar este momento donde vamos a hablar un poco del I Ching, de la cosmología china, de la medicina china, y Andrés es una persona que realmente respeto mucho porque sabe mucho al respecto. Andrés. Gracias, gracias Axel, gracias. Sí, sí, las ideas es como presentar un poco lo que es el I Ching, que si bien lo que se conoce sobre el I Ching es más una forma, digamos, como de oráculo y de consulta de las moneditas, pero que es una forma, que si bien es una forma linda de acercarse al I Ching, el I Ching es mucho más que eso, es muchísimo más que eso, y el aspecto filosófico que Claro, aporta el I Ching es una maravilla. claro. Yo tenía un maestro chino que en un programa de Machete hablé de él, Don Lee, un personaje muy interesante, y me decía que era como un ser el I Ching, ¿no? Que no era como un libro, sino que era como un espíritu, como algo mucho más profundo que simplemente un libro, ¿no? Exacto, sí, tal cual. En verdad, el Lichien es un código, por decirlo de una manera. Es un patrón de universal donde vos podés meter ahí, o sea, es como si fuera un prisma en el cual vos mirás y podés entender las relaciones que se dan entre todas las cosas, digamos, ¿no? Tanto para el campo, digamos, psicológico, el campo, digamos, divinatorio, para la medicina, para la matemática, para el estudio astrológico. Es un modelo binario que sirve para estudiar lo que vos quieras estudiar. Y te da Es un orden. como, es como, sí, es como un mapa, digamos, de cómo se mueven las energías y los procesos en el universo, digamos, ¿no? En el planeta, ¿no? Como cualquier, digamos, uno lo puede tomar para la música, el orden entre las notas, lo puede tomar Exacto, para distintas cosas, que es un patrón que en las distintas situaciones se mueve de la misma manera, ¿no? exactamente, tal cual. Y lo que tiene bueno es que vos entendés el comportamiento de todas las cosas que pasan y podés ver cómo los ciclos se van como repitiendo. Justamente lo que hace un patrón. Por ejemplo, nosotros vemos que sale el sol y el sol hace un ciclo, ¿no es cierto? Que vamos viendo a través de ese estudio del ciclo y de las estrellas. Desde la antigüedad se estudió en todas las culturas las épocas del año más óptimas para la cosecha, las épocas donde había más lluvia, y a partir de ahí se empezó a estructurar como la vida social y agrícola en función de entender ese modelo. Ahora, ese modelo que uno lo ve y que es fácil de entender, se repite. Es más, el ejemplo simple es cuando ahora, por ejemplo, que ya estamos grandes y no te ha pasado, por ejemplo, en las ceremonias que por ahí ves a alguien y decís, mira, este me hace acordar a tal otro de tal ceremonia y cumplen Claro, más o menos los mismos patrones, digamos, ¿no? O los mismos conflictos, las mismas virtudes. Entonces, esos modelos se repiten totalmente, siempre. sí. Se repiten Y lo bueno siempre. es Eso está bueno. lo bueno es que te pones en guardia en todo caso, ¿no? Cuando a veces Claro. uno ve y dice, ah, entonces puede venir por este lado y yo ya mejor me voy preparando, ¿no? Tal cual, mira, el curso tiene un invitado que es uno de mis maestros, que es, lo voy a contar, no conté nada, se llama Ángel Filibert, una persona que yo quiero mucho, y me dice, cuando uno estudia esto, lo usa para entender, porque entender te da paz. Así nomás. Entonces, claro, cuando vos, y es eso, cuando vos entendés que las cosas que pasan, está bien que pasen, aunque no te gusten, te da Claro, paz, porque sabes que es parte de un que ciclo sos parte de un yin-yang, proceso. tal cual. Y que está bien que pase, digamos, ¿no? Pero el tema es que muchas veces tenemos una mente chiquita y nos cuesta ver en la mente chiquita cómo se da todo el proceso. Entonces, cuando el I Ching y el Pacua te ayudan a tener una mente más amplia y entender que todo lo que pasa es parte de algo más grande, y cuando vos ves las cosas más grandes, te da tranquilidad, porque sabes que esto es pasajero. Y Claro, así con todo, digamos, ¿no? qué lindo ver.
desde ese lado, ¿no? Yo alguna vez dos veces hice de leer el I Ching de punta a punta, ¿no? No simplemente tirándolo. Exacto. eh, bueno, es un universo, ¿no? Que está ahí bien, bien, bien Es, profundo. es muy profundo. Mira, justo estamos hablando de esto y estoy como haciendo un librito, mira, lo tengo hecho pedazos ya partido todo. La salida del I Ching de Wilhelm, Claro. que Claro, es yo un tengo el librito, libro grande de Wilhelm, ¿no? claro, pero este libro está hecho en base a una conferencia que él da y donde explica cosas del I Ching y donde él reconoce que ciertas como traducciones que él hizo no son las más correctas, digamos, ¿no? Claro. Porque es tan metafórico que es muy difícil hacer una cierta interpretación, pero cuenta Sí, es como traducir poesía, digamos, ¿no? tal En cual. ciertos idiomas se cambia bastante. Exactamente. Y en un momento hace una referencia que cuando uno le presta, digamos, atención a algo, eso entra dentro de un orden propio. Por ejemplo, vos le prestás como atención, o sea, con la familia, el trabajo, lo que sea, y entra dentro de un orden que uno tiene y cómo se organiza su vida. Y cuando vos le quitas toda la atención a algo, esa cosa deja de existir para uno y Ujú. entra en el orden del caos. El orden Porque, del caos. porque uno no sabe qué pasa, no entiende, como que no existe. Y si no existe para uno, no tiene orden, no tiene lógica, no tiene como prioridad de estudio. Entonces, eso está en el orden del caos. Entonces, el I Ching lo que te permite es entender que a lo que prestás atención y lo que no le prestás atención es parte de una misma cosa. Y entonces todo Ahí va. empieza a cobrar orden y sentido. ¿Está? Y entonces es una masa compleja, porque es complejo, pero no tengo duda de que así como con las ceremonias, esas cuestiones, el I Ching ayuda a un nivel como de percepción e intuición mucho más grande de la típica consulta, me quiere o no me quiere, digamos, ¿no? Claro, Este, sí, sí. ¿Qué pasa Que eso? eso está bueno, que es preguntárselo a él, ¿no? O a ella. Claro, La otra vez, exacto, no sé si era Dolina, no me acuerdo quién era como que decía eso, ¿no? Como esa pregunta se la tenés que hacer, no al oráculo, ¿no? Preguntarle otra cosa al oráculo. Si te quiere o no, exactamente. preguntárselo a ella. Tal cual, tal cual. Mira, uno de los maestros con los que aprendí Chin, o sea, con los que empecé a aprender I Ching, yo empecé con I Ching en el 2005, 2006. En el 2004, más o menos, sí, 2004, 2003, 2004, me junto con él y me lo presenta, porque era como el maestro de la escuela de Padua, yo me lo presenta y yo le digo que yo quiero hacer I Ching. Y me dice, ¿por qué quieres hacer I Ching? Y porque me gusta todo el tema de, o sea, como la adivinación, esas cosas. Y me dice, el que adivina es el que no sabe. Por eso necesita adivinar, me dice. Hachazo acá, pago en la frente. Oh, Y machete, machete en la frente. machete en la frente. Y me dice, si querés yo te enseño para que sepas, no para que adivines, me dijo. Y Claro. me llevó, y ahí, a partir de ahí, estuve un año y medio estudiando solo antes de empezar el curso, digamos, ¿no? Y una vez que empecé el curso, nunca me lo terminó de dar. Me dio cuatro o cinco clases, de las 10 clases que era el curso, que era un curso básico, y después yo seguí como laburando, pero como laburando, te estoy diciendo, de 6 horas diarias, con I Ching, haciendo cálculos matemáticos, haciendo dibujitos, circulaciones, cálculos astronómicos, de fecha de nacimiento, pero Aprendiendo en serio. claro, al punto, yo cuento esto ya en forma pública, al punto que un día me encontré parado frente a una pared que tenía o sea, como de machimbre, me encontré parado así, riéndome solo. Y dije, y aparte estaba haciendo una vida más, o sea, como monástica, no estaba teniendo, digamos, relaciones, no estaba comiendo carne, nada. Claro. Y llamo y me dice, bueno, cortala, me dice, atento como un churrasco, buscando la mina. O sea, en el buen sentido, Equilibrar, digamos, claro. claro, volví a tierra, te estás yendo mucho, y ahí Claro. corté un poco, conocí esa línea y seguí estudiando. Y al día de hoy sigo estudiando, digamos, ¿no? Eso o sea, nunca paré Sí, de estudiar. es como estudiar el universo, ¿no? Digamos, no tiene. Igual No el te- problema hubiera sido que también te hubieras puesto a llorar solo, quizás, ¿no? Pero reírse solo Y a era raíz más de solo es, bueno, Lao Tse dice que escuchar la risa de los locos.
Claro, claro, sí, sí, por eso me No el viene una llanto de los imagen, locos, ¿no? claro, una imagen linda, ¿no? De esa Sí, sí. locura linda de que comprendiste algo que te llevó a sonreír por más de que estás solo, ¿no? Exacto, sí, sí, tal cual, tal cual. Así que en ese sentido, contento, digamos. Y lo que vengo como laburando con Lichin, incluso empecé a escribir por cada hexagrama de Lichin, empecé a escribir todo desde cero. Y tengo escrito ya la mitad de con los hexagramas. Y lo maravilloso que fue que a medida que iba como escribiendo cada parte de los demoxagramas, me iban pasando esas cosas en la vida. Claro. Incluso hay una escena que no me acuerdo cuál es, que un trazo mutante dice que como que te va, como que alguien te quiere pegar, me dice, ¿no? Y me acuerdo que con una ex socia que tuve en una escuela de, o sea, como acrobacia aérea, el novio, que no tiene nada que ver con la actividad, se metía, o sea, como opinar, y yo le dije, pero si vos no das clases, no sos Claro. socio, ¿qué haces acá opinando? Le digo, más cuando no tuve nunca ningún problema con ella, le digo. Eh, y se para y me hace así, que me quiere pegar. Y lo único, y yo en esa época aparte hacía arte marcial mucho también, Claro. y no tuve más que empezar a reírme, porque lo primero que me acordé fue que Lichín el día anterior me había dicho que alguien me iba a querer pegar. Entonces fue como Así nomás. tan literal, que decís, wow, esto va más allá de cualquier comprensión, digamos, ¿no? Sí, eso es como querer o reventar, que dicen, ¿no? A mí alguna vez me pasó al principio con las ceremonias de ver cosas así bien eh, claras y después, por ejemplo, ver en libros, en situaciones que eso que yo había visto era real, no era una fantasía mía, ¿no? Exacto. Recibir una información, por ejemplo, los tres mundos andinos, ¿no? Que son el Caipacha, el Ucupacha, el Hanakpacha, y que cada uno, el de arriba está representado por el cóndor, el del medio por el felino y el de abajo por la serpiente. Eso lo recibí en una ceremonia, digamos, y después Claro, cuando veo que eso es como el ABC del mundo andino, digo, yo nunca había leído, tenía 18 años, no había leído de eso. Entonces, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero cuando realmente te das cuenta de que lo que estás viendo, aprendiendo y todo eso es real, te estás manejando en una frecuencia real, no una exacto. fantasía, ¿no? Tal cual, tal cual. Eso a ver, una cosa también con la que aprendí me decía, mira, entiendo que esto va a pasar así, así y acá. Bueno, cuando vos lees con la historia china del Damuy Chin, vos ves que los oráculos que usaban, o sea, con el peto con la tortuga que lo quemaban con bronce, se partía y hacían la adivinación, guardaban esas llamas adivinaciones para ver si se cumplía. Si se Claro. cumplía, vos eras un buen adivino, si no te cortaban la cabeza, digamos, ¿no? Entonces, Una profesión difícil. profesión difícil, sí, de acuerdo. Y han encontrado como 70.000 petus de la tortuga con adivinaciones inscriptas. Claro, ¿Sabes? sí, sí. Entonces, está bueno que uno no quedarse, yo ya sé chin, entonces esto va a ser así. No, no, no. Claro. La duda es en el hexagrama, el cuarto trazo, por lo general siempre como que representa eh, eh, dudar, la duda. Entonces, dudar nos hace mantenernos cuerdos. Entonces es Qué linda importante. data, qué linda data. Me acabas de aclarar unas cuantas cosas adentro mío. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Eso es lindo. Si uno duda, se plantea comprobar que lo que piensa está bien. Y ahí uno Claro, construye algo serio, algo lindo, digamos, ¿no? Si no, terminás siendo pavada. Y hoy por hoy, la New Age ha hecho mucha pavada, digamos, ¿no? Y sí, se dice mucha demasiado. Y pavada, sí, demasiada, sí, 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 en todos los ámbitos. Yo en siempre todos los ámbitos. digo, claro, digo, es la old age, ¿no? Es la vieja, ¿no? Digamos, nosotros, el I Ching, las medicinas sagradas y todo eso vienen de miles de años, ¿no? No Claro, es de ahora, ¿no? tal cual. Entonces, estamos buscando en la edad antigua, ¿no? Que había unos conocimientos. Hay algo interesante, me pasaba desde niño mismo pensarlo y lo sigo sosteniendo. Como si la humanidad hace 3.000 años, 4.000 años, hubiera tenido unos conocimientos eh, muy avanzados, pero de la espiritualidad, de la medicina, de Sí, cosas que pensamos que eran muy, muy antiguas, que no sabían nada, pero hay
un conocimiento que es milenario, que es sorprendente, ¿no? Cómo la humanidad aprendió tanto en esas épocas, ¿no? A diferencia de Exacto. ahora que en vez de haber más experiencia, hay mucho entretenimiento, todo es entretenerse y no quizás en esos momentos que tenían de ir más a la experiencia, ¿no? Pero bueno, en fin, la síntesis es, son conocimientos de miles de años. Y algo pasaba en la humanidad hace miles de años, en Egipto, en China, en América, con los celtas, que tenían unos conocimientos cuasi mágicos muy reales, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Mira, el otro día estuve viendo o sea, una demo entrevista del 2011 con el chileno, con el filósofo Soulet Gastón, no sé si lo Sí, no, conoces. no, no, no lo conozco. Creo que Bueno, no. eh, te va a encantar, te va a encantar. Y es una nota vieja porque él hizo un libro sobre, con el Tao Te Ching, que él hace la introducción con los comentarios y habla sobre el Tao Te Ching, pero termina explicando el Tao Te Ching a través de los mapuches, digamos, ¿no? Wow. Entonces, vos lo escuchás hablar y es fantástico, la verdad que es admirable. Y en un momento dice que la única vez que la humanidad estuvo de acuerdo en algo fue en la prehistoria. Porque vos ves Sí, que todas las culturas antiguas eran politeístas, que era groto, cuidado con sí, o sea, con la naturaleza, la vida en armonía, la cuestión como binaria del mundo y del universo, estuvo en todas las culturas antiguas. Entonces, claro, si sí, hubo sí. algo que estuvieron todos de acuerdo fue en la prehistoria, digamos, ¿no? Después Bueno, se complicó. se complicó, tal cual. Y ahora estamos cada vez menos en acuerdo, ¿no? Cada cosa da para discutir mucho y separar y separar y Sí, separar, ¿no? igual hizo un planteo que es muy interesante, que dice que, él lo dice en el 2011, que él calcula que dentro de 3 décadas, a partir de con el 2011, ya llevamos casi una, va a haber un cambio de conciencia, porque hay una mujer en Estados Unidos que hizo un estudio que el 15% como la población mundial ya es una masa crítica para poder generar Claro, un cambio y polarizar la energía. Sería como con el pequeño yang dentro del gran yin, digamos, ¿no? O sea, a partir del 15-20% puede polarizar. Y que eso tarda como 3 décadas, pero porque ya hay un 15% de la población que se plantea que la vida como la estamos viendo no va así, que digamos, capitalismo católico que se está viviendo ya no va más. Y hace un análisis que es muy interesante, que en la naturaleza, todo lo que tiene una fuerza muy grande es de cortoplacista. Por ejemplo, cuando cae un rayo, cuando cae, digamos, granizo, cuando hay un sismo, claro, no va a durar mucho tiempo. Bueno, esta corriente monoteísta, capitalista, tampoco puede durar tanto tiempo, porque tiene mucha claro, fuerza. Entonces también claro, sí, dura sí. menos tiempo. Entonces es un análisis Esperemos. interesante. Ojalá, sí, sí, ojalá, ojalá. Sí, sí, para los andinos hablan del Pachacuti de Luz, ¿no? Que se cumplía a los 500 años. Claro, Empezaba un proceso en el que estamos, en teoría, que es el Pachacuti de Luz, ¿no? Que ya pasó de los 500 años de oscuridad y estamos en un proceso de despertar. Yo siempre lo que digo es, bueno, esperemos poder despertar antes de que se termine todo, ¿no? sí, 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 sí. Yo también Porque, pienso que todos nosotros estamos en la etapa de transición para colaborar en lo que podamos. claro, ¿Está? porque Porque, eso mismo que vos decías de la velocidad, digamos, de la mucha energía que va a durar poco, pero ese poco es muy intenso. Entonces estamos yendo hacia una carrera, yo siempre digo, es como si fuéramos un auto contramano, la exacto, humanidad que va a contramano a toda velocidad y bueno, es cuestión de tiempo que se la dé contra algo, ¿no? Entonces hay que frenar. Por eso para mí era una esperanza cuando empezó esto y ahora no la veo tan así, de frenar y decir, bueno, ¿para dónde nos dirigimos realmente, ¿no? Como exacto, humanidad, ¿no? tal cual. Y Sí, yo creo que estamos, como humanidad, yo creo que hoy lo que se plantea para dentro de cada uno es, no sabemos para dónde va, pero no queremos ir para ese lado. claro, Digamos, ¿no? claro, sí, sí, a mí me pasa mucho que a veces yo, por ejemplo, siento que el sistema político, como está entendido hoy,
es una especie de trampa, ¿no? Entonces dicen, bueno, pero ¿cuál es la otra opción? Digo, no sé cuál es, pero no es esta, ¿no? Digamos, Claro, si siempre probamos en lo mismo y siempre chocamos con las mismas piedras, hay que cambiar de rumbo. Digamos. Entonces soy exactamente. el que grita, che, estamos perdidos, no vayamos para los mismos lados. Ahora, ¿para dónde? Bueno, veamos. Claro. Pero no repetir como diciendo, bueno, esta vez va a cambiar, la próxima vez va a venir un presidente que va a solucionar las cosas. Eso es como esperar el Mesías, una cosa por el estilo, ¿no? Exactamente, tal cual. En verdad, mira, justamente en esta entrevista, este chileno filósofo dice que antiguamente el hombre buscaba a los dioses. Ese era el sentido de la vida, digamos, ¿no? Y después, con Abraham, digamos, sale Dios y le dice, yo te voy a dar un lugar, en este lugar vas a ir a tal lugar que es la tierra para vos. O sea, el hombre busca a Dios y empieza una religión monoteísta donde el hombre busca a Dios, el hombre no busca a Dios. Y de hecho, hoy en día, vos fíjate que la gente se corre de eso. O sea, yo soy Claro, como católico, como cristiano apostólico romano, porque mi viejo me llevó y me bautizó. O sea, yo no claro, tuve opción de elegir, digamos, ¿no? Nos han metido en ese claro, círculo. Entonces, porque Dios lo impone que así sea, ¿no? claro. Entonces, bueno, Sí, y, sí, y hay que cambiar ese chip donde nosotros tenemos que ir a buscar a Dios, claro, o como le quieran llamar, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que ir a claro, buscarlo. E ir a buscarlo implica justamente hacer una búsqueda interna de autoconocimiento, de desarrollo personal, de romper toda con los clichés y las trabas que nos imponen, que no nos dejan ver las cosas como son. Y ahí, bueno, claro, lo de Guachuma, la ayahuasca, el I Ching, son herramientas que tenemos justamente para hacer esa búsqueda, digamos, ¿no? Entonces yo claro, creo sí, que sí. ese es con el camino, ir a buscar a Dios dentro nuestro, Sí, digamos, ¿no? sí, a mí siempre me gustó, no sé si es correcto lo que pienso, pero siempre me gustó mucho del budismo, por ejemplo, que practiqué un tiempo y es algo que quiero mucho. No sé si definirme budista, creo que hay una parte mía que es budista, eh, con que de alguna manera siempre que quise acercarme al budismo, tuve que ir yo, ¿no? No había budistas tratando de convencerme de que sea budista. No, si vos Exacto. querés ser budista, andá a buscar un templo, andá a buscar y metete vos ahí. Pero ellos no te van a convencer de nada, no salen a convencer al resto de que todo el mundo Claro, tiene que ser budista. claro. Si No vos salen querés a acercarte, evangelizar, claro. exacto, a convencer a nadie, ni a evangelizar ni nada. ¿Querés vos saber compartir mi verdad? Acércate. Digamos, no voy a Claro. salir a todos a obligar a que crean a mi verdad. Y ese pequeño detalle del budismo me hace mucho más amoroso que todas estas, digamos, del judaísmo, las cuestiones del Dios único, que salen a convencer a todos los demás que su Dios es el verdadero, y si le cambias una letra al nombre, ya sos el enemigo también, y Exacto, mereces sí, sí. la hoguera, ¿no? Tal cual, sí, sí, sí. Y cada uno sabe cuál es el Dios correcto y dice que el resto miente, digamos, ¿no? Claro, sí, sí. Y Y todas las también corrientes que se han creado, digamos. ahí empieza el problema que yo veo de el pueblo elegido y la tierra prometida, ¿no? Entonces, hay un solo pueblo elegido por sobre todos los demás, hay una tierra por sobre las demás, en vez de esa visión de, bueno, son todos los pueblos elegidos y es toda la tierra, Claro, ¿no? tal De cual. alguna manera. Igual a mí si me das como elegir entre Israel, digamos, y Jordania y el Caribe, yo me voy al Caribe, es más lindo. Sí, 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 la verdad, ahí Mira, nos dieron y otras tierras, ¿viste? O tal los cual, Andes, o tantos lados. que se queden allá. Mira, yo estuve en la isla, en la de Creta, en la isla de Creta. Tengo, o sea, una prima que se fue a vivir a España, por trabajo se fue a vivir de Holanda después y se encuentra con un chico que por el trabajo, no me acuerdo, que se ponen en pareja, se casan y es griego. Y él como griego hizo con la carrera en la isla de Damocreta, en una parte con la ciudad que se llama eh, Calibés. Entonces eligen hacer ahí el casamiento. Entonces me invita, y me invitó con un año de anticipación porque sabía que era un viaje largo y yo. Bueno, obviamente que fui, y cuando llegué a la isla de Damocreta, dije, con razón, este es el lugar de los dioses griegos, digamos, ¿no? Claro. Sí, ya está. Paraíso, paraíso, sí, sí, paraíso total. Entonces, si la tierra prometida es la zona de, o sea, como Oriente Medio,
Claro, en el cuento chino. algo estaba mal ahí. Ya empezamos mal. Tal cual. Pero bueno, volvamos ahí un poquito a lo chino, digamos, y si querés contarnos un poquito más de esta cosmovisión, cosmogonía, digamos, que involucra el I Ching, involucra la medicina china, la acupuntura, todo eso desde este punto de cómo la energía corre adentro del cuerpo, de alguna manera, ¿no? Tal cual. Mira, voy a hacerlo un poquito histórico también para que quede más claro el concepto, pero eh, que dice incluso, mira, te voy a arrancar con Goethe. También dice que cuando uno traza, o sea, una línea en el espacio, eso va a generar una antítesis, digamos, ¿no? Para el momento que vos haces una línea, tenés el arriba y el abajo, o el izquierda y derecha, o como adentro y afuera. Entonces tenés un plano hexadimensional, digamos, ¿no? Ese plano hexadimensional siempre ocurre entre dos grandes polos, que es el cielo y la tierra. Entonces, si vos tenés el cielo, que es, o sea, como la bóveda celeste, con las constelaciones y todo, con la tierra, donde nosotros estamos parados, y nosotros somos como ese trazo donde se mueve la hexadimensionalidad, tenés 8 posiciones, cielo y tierra, y los 6 espacios hexadimensionales, lo cual te da un total de 8, digamos, ¿no? El 8 es el Pacua, ¿está? Claro. Ahora, ese 8 multiplicado por 8 por 8 te da, o sea, como 64, que es lo que se conoce como el I Ching. Pero básicamente con el 8 uno entiende que el ser humano vive entre cielo y tierra y que tiene que tener un nivel de homeostasia básico con 6 tipos de como energías que son mezclas de cielo y tierra, digamos, ¿no? Antiguamente se decía que el cielo, que son 3 trazos enteros, y la tierra son Sí. 3 trazos partidos. O sea que el cielo la ve, digamos, la tierra, y como que se enamora de la tierra y baja para copular con la tierra. Cuando copula con la tierra, pierde su pureza. Por lo tanto, el trazo del medio, que también era entero, pasa a ser partido. Entonces queda entero, partido y entero, que es lo que se conoce como fuego en el Pacua. Y la tierra también pierde con la pureza por haber estado con el cielo. Por lo tanto, queda un trazo de abajo partido, en el medio entero y arriba partido, que es lo que se conoce como agua. Entonces ya tenés cielo, tierra, agua y fuego, 4 polos, y tenés otros 4 más que generan las interrelaciones entre ellos, que se conocen como lago, trueno, viento y montaña, siempre haciendo referencias a características en la naturaleza, digamos, ¿no? Claro. Entonces dice que uno, el ser humano, es ese fuego que perdió su pureza, porque ya no es más cielo, y el agua es, digamos, el riñón en la medicina china, de cierta manera. Pero esa agua tiene que juntar la experiencia y la memoria suficiente para fundirse, que el trazo del medio que está en el agua vaya al medio del fuego para que el fuego se transforme en cielo. Que en verdad es una referencia alquímica de que uno tiene que juntar la suficiente, digamos, energía y experiencia en la vida para poder iluminarse otra vez y volver al Ay, lugar de donde venimos, digamos, ¿no? Entonces, todo el patrón del Pacua y del Lichín, al fin y al cabo, se basa en darte las herramientas y las estructuras de cómo se organiza el mundo y el universo para que vos entiendas cómo ir haciendo los ciclos de manera más armónica posible para juntar la suficiente experiencia y poder llegar a un estado de como iluminación, digamos, ¿no? O lo más próximo a ello. ¿Por qué? Para los chinos lo más lindo es que, para los chinos antiguos, digamos, que vos almacenes, digamos, energía y no pierdas energía. No hay ningún claro. proceso espiritual real si vos no juntás suficiente, digamos, energía en el tantier inferior, digamos, ¿no? Atrás del ombligo, entre ambos riñones, hay un centro energético. Si vos no juntás mucha energía ahí, eso no germina. Si no germina, nunca va como florecer. Y si florece en la parte del medio, uno puede llegar a un estado como iluminación. Por eso las prácticas de Qigong, la dieta, las artes de la sexualidad, el estudio de la astrología, todo era en cómo optimizar mis recursos propios, digamos, energéticos para tener suficiente energía, porque tal vez si junto mucha energía tenga la posibilidad de entender quién soy y por qué estoy acá. Y
Y la, Fuerte. y la medicina china es la técnica como terapéutica de salud derivada de ese entendimiento. Por eso lo que uno hace con la acupuntura es regular el flujo de energía. ¿Para qué? Para que circule sin trabas y se pueda almacenar. El momento que se almacena genera una fuerza eh, como de gravedad, digamos, para que todos los órganos se mantengan en su lugar, la piel se mantenga brillante y uno tenga salud. Por lo tanto, no hay nada que esté separado. Tener una buena salud es parte de las prácticas de Tai Chi, de una dieta, de no tener malos pensamientos, todas las como rabieta, esas cosas son pérdidas de energía, digamos, ¿no? Entonces, en el momento que vos pierdas como energía, no tenés capacidad para generar una transformación real, digamos, ¿no? Claro, sí, sí. Te falta nafta, como se Te dice. falta nafta, exactamente, tal cual. Vos podés tener el mejor Claro, auto del mundo, pero si no tenés nafta no vas a ningún lado, digamos, ¿no? Entonces, que claro, puedas sí, tener sí. buen combustible para poder llegar a donde tenés que llegar. Que en verdad a donde uno llega siempre es a recordar quién soy, Claro, de dónde vengo, para qué estoy acá, digamos, ¿no? claro, sí, es recordar, ¿no? Más que aprender, está el aprender, el desaprender, el aprender y para llegar al Claro, recordar, que algunos llegan antes al recordar directamente, ¿no? tal cual. A veces está bueno eso también. La palabra recordar es volver a pasar por el corazón. Por Claro, eso el fuego así, en la medicina china es el corazón. Si yo lo transformo, si lo vuelvo a pasar por ahí, lo puedo transformar en cielo. O sea, yo me puedo transformar en un ser espiritual. claro, Pero, y ahí más que veamos que un montón de gente haciendo como terapias que te limpia el alma, que te recuerda todo y que te deshace y vos ya estás curado. Este, pero vos ves que no tienen buena digamos, energía almacenada. claro, Entonces, sí, todo sí. lo otro es un gran componente imaginario y poco componente real, digamos, ¿no? Sí, sí, ese es, a veces me preguntan, ¿no? En las ceremonias, con respecto a las cosas que ven, y yo digo, una de las artes de saber de este camino es diferenciar la realidad, la información real, concreta, de la propia fantasía, ¿no? Hay mucha gente que está en su propia fantasía y, y se cree cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, Exacto. también, digamos, uno tiene que tener cierta visión para decir, bueno, esto sí, realmente es una data que me está dando la Pachamama y esto nada que ver, ¿no? Porque a veces te dicen cosas que decís, es imposible que te digan eso, ¿no? Un Claro, ejemplo, por ejemplo, una chica que decía, por ejemplo, que la ayahuasca le decía que tenía que lastimarse, ¿no? Que durante la ceremonia que ella había hecho, de una ceremonia de ayahuasca, le decía que tenía que lastimarse. Y yo le decía, nunca te va a decir que tenés que lastimarte. Eso es algo tuyo. Digamos, claro, no se lo pongas. No pongas que te dijo la planta que, porque eso es una claro. imaginación tuya que encima no es positiva, ¿no? Tal cual. Es que en verdad, mira, con Tamuchino que uno aprende igual que con las plantas sagradas, lo que uno entiende es que la información siempre estuvo ahí, siempre está Claro, acá, claro, presente. El tema es que yo tengo tanto ruido en la cabeza que lo que entiendo está totalmente distorsionado, digamos, ¿no? Entonces uno tiene que primero limpiar todo ese ruido de la cabeza para que la información llegue lo más pura posible. Mirá, yo he tenido varias experiencias a través de meditación y con la práctica de Chin, y llega un momento en que cuando vos te das cuenta que algo es real, lo que te pasa es que a mí, por lo menos, se me pone piel como de gallina y me largo a llorar. Y digo, claro, sí, sí, gracias, gracias, es como, ¿no? Me supera, me desborda por completo, digamos, ¿no? claro, Y, y ayer pensaba, ayer jueves a la mañana, estoy con algo con la cabeza, o sea, digo, bueno, ¿a dónde quiero llegar con todo lo de la medicina china? Entonces, bueno, uno va pensando y yo suelo ser bastante cielo, en pensar cosas grandes, ¿no? Nada, nunca nada chiquito. Y, y estaba en un bar desayunando a la mañana con mi pareja y le digo, si yo pienso en todo esto, le digo, ¿pero para qué? Y miro así, o sea, con la gente que pasaba, digo, ¿para qué hacer tanto si la gente no lo va a entender, no lo va a saber aprovechar y va a terminar todo distorsionado? Y me fui con esa idea de laburar en ambulatorio con los pacientes. Y empieza a llegar con los pacientes y viene una paciente
y me cuenta una experiencia de abuso sexual. Y Sí, le digo, ¿y lo fuiste a denunciar? No, no lo denuncié. Y me sentía tan mal. Y digo, por esto vale la pena hacerlo, ¿no? claro. Entonces, cuando vos dudás de algo, de alguna manera en el universo te lo están mandando de muchos caminos para que vos entiendas por qué tenés que hacer las cosas que tenés que hacer. El tema es que Claro, nuestro sí, sí. ruido mental nunca nos permite verlo, nunca nos permite entender lo que uno tiene que hacer, digamos, ¿no? Y Claro. yo no sé si lo tengo que hacer para mí, porque al final lo que yo entendí es que lo que hago no es para mí, es para ayudar a Sí, otro. es servicio, ¿no? El servicio Servicio. es la clave, ¿no? Todo lo que uno recibe es para estar al servicio. A mí me pasó, no me voy a extender mucho en eso, pero bueno, me pasó una situación de querer, en el momento que recibí hacer lo que hago, de no hacer ese servicio. Decidir, no, quiero una vida más sencilla, mi vida pasa por otro lado. Y entender que a veces uno recibe las cosas para darlas, ¿no? Tiene que darlas. Entonces uno, si no se pone al servicio, se te complica. Exacto. Eso que recibiste se te vuelve en contra, ¿no? Entonces, si no fluye, se estanca y se complica. Y creo que Lichín también habla del estancamiento y de Sí. fluir, ¿no? No me acuerdo bien de forma, o sea, comentar, pero es eh, con el destino es una flecha que se dirige al lugar donde tiene que ir indefectiblemente. ¿Lo aceptás o no lo aceptás? Pero Claro, indefectiblemente va para allá. Que no lo aceptes implica eh, el desasosiego, el sufrimiento, la bulia, el conflicto permanente, ¿no? A ver, lo dice Carlos Castaneda, ¿no? Cuando lo dice Don Juan, dice, hay un camino que es el camino del corazón y otro camino que no es el del corazón. Digamos. Cuando vos haces el camino del corazón, que es, en verdad es como la flecha que hablan los chinos, es vos haces un camino que está marcado de alguna manera y todas las cosas empiezan a fluir espontáneamente e increíblemente, digamos, ¿no? Entonces, claro. yo cuando me pongo a pensar, por ejemplo, con la medicina china, todo lo que hice en, en los últimos 4 años, y no, yo mismo no lo creo. Otro día agarré, me senté y dije, me puse a mirar y dije, no, no puede ser. En 4 años, más de 1.400 pacientes. Claro. Y decís, 1.400 pacientes, boludo, no es mucho. Es mucho para alguien como yo pienso, digamos, ¿no? Que la vengo remando desde abajo, no es que yo vine porque mi viejo me heredó, no, yo me confronté el mandato familiar que mi viejo me pedía que sea contador, digamos, ¿no? Y terminé haciendo I China y medicina china. Pero, Claro. pero de alguna manera todo va surgiendo de una manera espontánea, eh, increíble. Yo cuando estuve con Bariloche haciendo o sea, la presentación de el libro, con el tomo uno, vienen de la radio, qué sé yo, y del diario. Y me pongo a hablar con la radio, así que era por o sea, dame el celular en la puerta de la Municipalidad de Bariloche, y con el locutor me pregunta si estaba como regulado o no estaba regulado, qué pasaba. Y yo, mira, la verdad que no está nada regulado, le digo, pero no porque falten estudios como científicos, falta experiencia, sino porque falta eh, como decisión política para que esto sea. Voluntad, claro. Porque en verdad hay más de 30.000 estudios científicos, publicaciones por todo el mundo, de muchos países que ya lo han regulado, la OMS que exige a los países miembros que lo regulen, etcétera. Entonces lo que falta es como decisión política, digamos, ¿no? A los 15 días estaba en Salta, que voy para dar clases, y me mandan un mail, me dicen, mira este mail, mira este mail, mira este mail, y lo abro, del Senado de la Nación, me mandaban un mail pidiéndome que arme una carta para declararnos el libro y el curso de interés nacional. Yo Claro, digo, no, o sea, no, o sea, y lo cual me pone contento porque, o sea, no es que yo hablé por un contacto para que me lo hagan, o sea, las cosas claro, surgen. Entonces uno tira una palabra y uno no se da cuenta a veces el impacto que puede tener una palabra, digamos. Y claro. yo aparte hice Sí, algo crítico contra la política encima. Y la claro. política como que me devolvió con algo que yo la verdad que no lo esperaba. Y menos tan rápido. Digamos, yo me había puesto a Claro. laburar solo hace un año y medio.
Entonces surge lo de la Facultad de Medicina en Rosario, que me convoca. Entonces fueron muchas cosas como sucesivas, lo cual, decir, bueno, si no me dedico a esto, no sé a qué me tengo que dedicar, ¿no? Claro. No, yo a veces sentía también en la vida, ¿no? Y sigo sintiendo, ¿no? Que cuando uno se pone para el lugar que tiene que ir, que iría la flecha, digamos, todo empieza a fluir hacia ese lado. Y cuando uno se pone apuntando para otro lado, todo se empieza a trabar, ¿no? Entonces hay Exacto. momentos que hay cosas que parecen dificilísimas, como viajes que decís es imposible, pero de golpe cuando apuntás para ahí todo se acomoda y funciona. Y a veces apuntas para otro lado y son trabas continuas y ahí es cuando ya veo la tercera, cuarta traba, digo, a ver, bueno, a ver, pará, ¿por qué estoy Claro, queriendo apuntar para ese lado? ¿No? tal cual. Y Y bueno, y un poquito acá para ir cerrando, si te parece, acá para la tribu de Machete Sonoro, que nos hables un poquito del curso de I Ching que estás haciendo, que va a empezar ahora, y nada, que me parece una buena idea que les comentes un poquito de qué va. bien, el curso va a arrancar el miércoles 19 de agosto, de 18 a 21 horas, son eh, 8 miércoles, si mal no me equivoco, de 3 horas cada clase, y está bien, yo juego con esa cosa, ¿no? 8 miércoles de 3 horas, 8 por 3, 24, Claro, son 3 veces el ciclo del Pacua, este, y, y la idea es hacer una introducción al I Ching, digamos, ¿no? Se va a ver, para los que no conocen, el uso de las monedas, todo, pero la idea de este curso que va a ser online va a ser ofrecer la capacidad de entender o sea, una imagen, un paisaje. Porque cuando uno lee el libro y lee digamos, sentencia ya armada, aunque sea en metáfora, es una sentencia armada. Y las palabras a veces, nuestro entendimiento occidental nos lleva a como lugares de amorronios en la interpretación. Entonces, cuando uno aprenda a interpretar una imagen y las múltiples interpretaciones que eso tiene, al principio se hace un abismo, digamos, ¿no? Pero después uno claro, empieza a entender que, por ejemplo, que con el teorema viento son dos trazos enteros sobre uno partido. El partido representa la tierra y los enteros a la actividad sobre la tierra. Entonces el viento que sopla sobre la tierra. Entonces uno entiende que cómo se comporta el viento. El viento puede, digamos, soplar suave y como penetrante, ser algo fresco que permite que las plantas saquen el polen y el polen se transporte y haya con la germinación y la reproducción de la vida. Y también puede ser un viento tempestuoso, que entre y claro, te desacomoda todo. Entonces, a partir de ahí, según en el hexagrama donde está ubicado, uno puede ya empezar a darles interpretaciones mucho más como metafóricas, adaptadas a claro. lo que uno entiende y no a las Claro, más palabras que están personales. escritas. Es más personal, tal cual, es más personal. Entonces, Claro, con la primera clase, estas 8 clases tienen que ver con explicar una introducción de Amolichín al estudio del tiempo en el sentido como filosófico, porque vos tenés dos tiempos, el tiempo cronológico, que todos sí. conocemos, y el tiempo cairológico, de Kairos, que Kairos es el dios del tiempo que no sigue un orden rítmico, salta de un punto al Ese- otro, digamos, ¿no? pero a la vez es el tiempo justo, ¿no? Puede ser el Kairos, Es es el tiempo de justo, Dios. Es el claro, tiempo de Dios, es cuando decís, bueno, esto te toca ahora a vos en tu vida. Pero yo no estoy preparado así, bueno, pero te tocó ahora. Lo claro, sí, siento, sí, hacelo, ¿viste? Entonces, ese tiempo es el tiempo de Damokairos. ¿Y cómo se conjuga todo eso dentro de los hexagramas del Damuichin? Nos da una interpretación mucho más linda y más grande para lo que es el libro, digamos, ¿no? La idea de cuando uno estudia I Ching, con el segundo nivel incluso, que lo voy a dar después, la idea es que no necesites el libro claro, para interpretarlo. Entonces vos mirás claro. trazo por trazo, bigrama por bigrama, trigrama por trigrama, cómo se relaciona el nuclear, de dónde viene, dónde muta, todas las mutaciones en el medio, y armás una cadena gigante que te da una cosmovisión increíblemente grande, digamos, ¿no? Claro, Y mucho más eso es la parte profundo, digo. mucho más profundo, tal cual, mucho más profundo, tal cual. Incluso yo no hago, o sea, como consultas de Ching. O sea, a mí hay gente, che, ¿es una consulta de Ching? Digo, no, no.
no hago. Si querés yo te enseño cómo hacerlo, pero no claro, hago consulta de I Ching, porque me ha pasado que me han hecho las preguntas sobre romance, digamos, y yo le doy como respuestas y le digo, mira, si te dice que si haces esto, va todo bien, pero si haces esto otro, no va. Y hacen lo que claro, no va. claro, Entonces, a esas personas opté por no volverle nunca más a hacer una consulta. claro, sí, 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 No, si sí, no sí. entendés cómo va, no cuente más conmigo. Pero sí, enseñar las herramientas para que uno lo entienda, sí, no tengo ningún problema, y que uno tenga una cosmovisión mucho más grande, y porque al fin y al cabo está el libro, el de Wilhelm, que es como el oficial, eh, y todos los otros libros que surgen son interpretaciones del libro de Wilhelm. Claro, sí, sí. Entonces, al fin y al cabo, todo lo que Este, lees es más de lo mismo. esto es ir a la fuente, digamos, en vez de ir Exactamente, a ir directo a la fuente, que es siempre lo mejor, ¿no? Digamos, la mejor exacto, manera es ir a las fuentes. tal cual, exactamente, exactamente. Así que bueno, yo me anoté en el curso, estoy re contento de hacerlo. Y bueno, recomiendo acá en Machete Sonoro también a todos los que se quieran sumar, vamos a hacer ahí el curso de I Ching juntos. Cualquier cosa se comunican con Andrés o conmigo y bueno, les pasamos data del curso, ¿no? Dale, en la página lacasadeser.com, ahí van a encontrar que está el curso de I Ching con todos los datos, se pueden bajar, o sea, con el PDF, con el contenido del curso, el precio, todo. Está toda la información Perfecto, pública para que cada uno pueda ver. perfecto. Bueno, hermano, la verdad, una alegría inmensa haber empezado este Machete Sonoro visual con vos. Buenísimo. Y bueno, saludo para toda la gente ahí que nos escucha de Machete Sonoro. Tenemos la alegría de llegar a varios países, así Buenísimo. que bueno, esto que estamos sembrando acá lo llevará el viento para varios países. Para donde Y sea. siempre me parece muy lindo eso, ¿no? Esa sensación de saber de que en algún momento, en algún país lejano y no tan lejano, alguien está disfrutando y aprendiendo un poquito con esta compartida, ¿no? Exacto. Mil gracias a vos, Axel, por todo, ¿no? Por las ceremonias compartidas, por las amistades compartidas, la verdad que, y por esta oportunidad de poder contar a la gente, o sea, con el Machete Sonoro, un poquito más sobre el I Ching y que la gente se pueda acercar con otra idea, con otra cabeza, eso es importante. Así que mil gracias por todo eso. Buenísimo. Bueno, hermano, y te propongo ser el asesor de I Ching y cosmología china de Machete Sonoro. Así que en algún Bueno, otro momento compartiremos alguna otra cosita por de supuesto, todas estas cosas. por supuesto, ningún Bueno, problema. hermano, abrazo, abrazo, gracias Abrazo grande. inmensas y Gracias a ahí vos. nos vamos viendo. Dale, Gracias. abrazo grande.